día de hoy quisiera compartir con ustedes algo importante, porque dentro de un grupo de creyentes en el Dios de la Biblia, no creen que el Nuevo Testamento, llamado así, sea válido. Y en otro grupo de creyentes en el Dios de la Biblia, ya no creen que el Antiguo Testamento sea válido. Y entonces uno se pregunta de pronto en medio de los dos, ¿a quién le hago caso? ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Cuál de los dos grupos está correcto? Bueno, como la idea es compartir con ustedes la enseñanza del Espíritu Santo a través de la Biblia. Pero no hoy, mañana. Por esa razón me veo una necesidad de compartir con ustedes en este día qué es el pacto renovado o el Nuevo Testamento, donde muchos solamente ahí afirman sus enseñanzas y otros lo niegan rotundamente. Hay iglesias que ya no cargan lo que se llama Antiguo Testamento. Cargan una Biblia bien delgadita, llamado Nuevo Testamento. Y yo los veo felices. Pero vamos a ver qué es ese Nuevo Testamento. Y no sé si alguien podrá ayudarme a identificar qué es esto que se mira aquí. A ver, ¿qué les parece esto que está aquí? Un monte. Y luego, ¿esto qué es? ¿Y qué más? Pero esto que está aquí, esto no es desierto. Esto que está aquí es una congregación. ¿Y qué congregación estaba en el desierto? Israel. Ahora, si yo les dijera que con ellos hizo el Eterno el nuevo pacto. Porque muchos me van a decir y los que van a escuchar que estoy completamente loco, que estoy diciendo cosas de demonio. Pero no se preocupen. Mejor hagamos tefilá, hagamos oración y que sea el Padre Eterno hablando por su palabra. Como quiera, no quiero correr. Si alguien tiene hambre, tenemos comida. Tenemos café, tenemos lo que usted quiera el día de hoy. No tenemos cocas, no llegaron ayer. Pero gracias, Padre Eterno, porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre. Gracias porque los que estamos aquí, para nosotros es esta introducción a lo que va a ser un tema de tal vez 2 semanas, por lo menos, o 3 del Espíritu Santo. Porque hay una gran confusión. Hay una gran confusión de que el Espíritu Santo solo es para una cosa. Pero ya tendremos que mirarlo. Por lo pronto hoy, ayúdanos a entender acerca del pacto renovado o nuevo pacto. Bendito sea tu nombre, Rey Todopoderoso, en Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a aprender 3 palabras. Pacto, testamento y nuevo. La palabra pacto es una palabra hebrea, berit o brit. Así prácticamente no se pronuncia como berit, sino como brit. Que significa alianza, un pacto, un convenio o disposiciones entre 2 contrapartes, 2 personas, 2 instituciones, 2 pueblos, 2 naciones, dos seres, para que me entienda. Esa es la palabra pacto. Ahora tenemos también la palabra testamento. Solo que esta es del hebreo y esta palabra testamento la analizamos desde el punto de vista griego, que es como está en la mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento. Del vocablo griego diatheke, que significa contrato, pacto
o alianza también entre dos personas o más. Entonces, estamos viendo que literalmente significa lo mismo. Ahora vamos a ver nuevo. Nuevo en hebreo es Hadash, como la palabra Rosh Chodesh, luna nueva. Brit Hadashah. Hadash es el verbo de Hadashah, de renovado, de renovar. Hadash, raíz primaria de ser nuevo, pero causativo, que significa prácticamente reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. ¿Ok? Y perdonadme también. Entonces, más que nuevo de nuevo, de recién creado, es renovar. La luna no es nueva, sigue siendo la misma luna desde antes de que usted naciera y después que nosotros ya no estemos aquí. Va a seguir siendo la misma luna. ¿O cree que cada mes sale una luna diferente? Es la misma. Solo que la vemos en diferentes etapas y se le conoce como luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, ¿verdad? Así se le conoce, pero es la misma luna, entonces es luna renovada prácticamente. Ahora vamos a ver la palabra nuevo en griego, es kainos, nuevo, específicamente fresco, mientras que la palabra 3501, que sería también neos de nuevo, es propiamente así con respecto a edad, de recién creado, nuevo, cosa nueva, nuevo, pero también significa renovado. Hay dos palabras para nuevo en griego, kainos y neos. Entonces, las palabras pacto y testamento son exactamente igual. Nos hablan de un convenio entre dos partes. En nuestra tradición aprendimos, o en la iglesia se ha enseñado, que el nuevo pacto o nuevo testamento es un libro aparte y diferente del llamado Antiguo Testamento. Que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el llamado Nuevo Testamento. Pero ¿será verdad eso? Esta idea surgió de una concepción equivocada de que los participantes del pacto cambiaron. Para que me entienda, que el pacto no es renovado, sino un nuevo pacto con diferentes personas. Y eso no es lo que dice la Escritura. El pacto es renovado porque es con las mismas personas con las que se hizo el pacto. ¿Qué dice la tradición? La tradición en la iglesia enseña que el Nuevo Testamento es un convenio entre Dios y la iglesia gentil. Eso es lo que se ha enseñado tradicionalmente por cerca de 2000 años. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Será verdad eso que nos están diciendo? ¿O porque por falta de leer, pues nos hemos creído muchas mentiras? Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 8 y verso 8. Para empezar, esta carta de Hebreos, ¿a quién fue escrita? Bien fácil, ¿verdad? No hay como que no hay mucho pierde a los hebreos. Si dijera ahí Mexicans, pues para los mexicanos. Los Texas Rangers, para tejanos. Si dijera chicanos o Chinese, pues para los chinos. Pero dice hebreos. Y luego dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, ¿dice quién? En que estableceré. Esto es Nuevo Testamento. Alguien ayúdeme aquí con la hermana a encontrarle la cita.
Dice el Señor, vienen días en que estableceré, ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿un qué? Bueno, y yo no ya había hecho un pacto con ellos. Entonces, ese nuevo, ¿será realmente nuevo? O si es con las mismas personas. Por cierto, no los quiero apresurar, pero ¿cuándo van a renovar su matrimonio? 10 años, ¿cuánto falta? 20, 5, 3, 2, 1. Mire, allá están otros que ya hasta se están pasando. Pero también nomás le hacen, a ver, hermana Pati, cuando usted renueve su matrimonio, ¿lo va a hacer con otro Juan? ¿O con el mismo? ¿Eh? A las vivas porque le mete un patadoncillo ahí. Sí. Ok. Bueno, va a ser otro pacto, pero no es un nuevo pacto, es un pacto renovado. Y aquí nos dice bien claro con quién lo va a hacer. La casa de Israel y la casa de Judá hará un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque el pueblo, no permanecieron en mi pacto y yo me tuve que desentender. Es como un matrimonio. Uno de los dos no permanece en el pacto, pues el otro dice, oye, pues no puedo estar viviendo contigo así. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, en el versículo 10, este es el pacto que haré con ¿quién? Ya solamente con un solo pueblo, ya, porque los dos serán uno, ya lo hemos visto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus maldades, a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Entonces, vamos a entender por qué se llama nuevo pacto o pacto renovado. Para entender mejor tenemos que ver el primer pacto. Y hacerlo solo así vamos a entender por qué sería pacto renovado o nuevo pacto. Y vamos a ver que el primer pacto se hizo entre el Dios de Israel y su pueblo Israel. Ese primer pacto se llevó a cabo ahí donde yo les puse la foto, por eso la puse, la primera, en el monte Sinaí. Y fue sellado con sangre de becerros. La escritura, la Torá, es la condición del pacto, el contrato matrimonial. Así como en un matrimonio se firma un contrato llamado Ketubá, en el monte Sinaí, la Torá, es el contrato, la condición del pacto. Y fue durante lo que sería la primera fiesta de Pentecostés o Shavuot. Éxodo 24:5 dice, ya recibió Moisés la Torá, ya el Eterno les habló con voz audible, ya la escucharon. ¿Y qué dice? Y envió jóvenes de los hijos de Israel, Moisés, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. ¿Y qué más dice? Y esparció la otra mitad de la sangre, ¿a dónde? Sobre el altar que había creado, que había hecho en ese día. La mitad la puso en tazones, la otra la esparció sobre el altar. ¿Y qué más hizo? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, las condiciones. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos.
¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Se compromete? Me comprometo. ¿Va a ser fiel? Seré fiel. ¿La va a amar? La voy a amar. Es exactamente lo mismo. Las condiciones del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo? La que estaba en los tazones, la otra ya la había derramado en el altar. ¿Y roció sobre quién? ¿Por qué roció la sangre sobre el pueblo? Hoy algunos les echan agua bendita al matrimonio. Otros les echan, ¿qué les echan? Confeti, rosas. ¿Sí? Y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, ¿qué cosa? La sangre del pacto que el Eterno ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La ley que les acababa de dar, que dijo en Hebreos, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Lo mismo. Tanto los recibidores del pacto como las condiciones no cambiaron. Ahora, ¿con quién se llevó a cabo el pacto renovado? Seguro. Bueno, vamos a ver. Mateo 26, está el Mesías Yeshua comiendo. No la última cena, porque él cenó después con sus discípulos y ha resucitado. Pero la que se conoce en la Biblia como la última cena o la santa cena, que en realidad es Pesaj, Pascua. Y mientras comían esa Pascua, tomó Yeshua el pan y ¿qué hizo? Y bendijo. ¿Y qué más hizo? Y lo partió. ¿Y qué más hizo? Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, o sea, tómenlo. Coman, esto es, ¿qué cosa? ¿Qué se estaba sacrificando ahora para que el pacto se llevara a cabo? Allá fueron becerros. Aquí va a ser el Mesías. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban, bebed de ella todos. ¿Por qué? Verso 28, porque esto es mi sangre del pacto renovado. Lo mismo que se hizo al pie del monte Sinaí, Yeshua lo está haciendo aquí. Que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Entonces, este nuevo pacto se hace entre el Dios eterno una vez más y ¿qué son los discípulos? Griegos, romanos, brasileiros o hebreos. ¿Con quién está haciendo el pacto? ¿Con quién está haciendo el nuevo pacto? Ellos son 12. Aquí representan esos 12. A las 12 tribus de Israel. Entonces, no estamos hablando de un pacto diferente con diferentes participantes. El pacto renovado o nuevo pacto es la prueba más grande de la misericordia de Elohim. Porque aunque su pueblo no permaneció en el pacto, él lo renovó. Les está dando una oportunidad. Solo porque él es grande en misericordia. El Elohim eterno envió a su hijo unigénito como el fiador del nuevo pacto. Voy a enviarles a mi hijo. Él va a ser la garantía del nuevo pacto. Él va a ser la garantía del pacto renovado. Él es la garantía de que los perdono y renovamos el pacto. ¿Qué es entonces el Brit Hadashah o Nuevo Testamento? Es la continuación de las Escrituras. Es la confirmación del cumplimiento de la promesa de perdón y misericordia del Eterno a su pueblo, a usted y a mí. Eso es el nuevo pacto. Entonces, si usted está en el nuevo pacto, es porque la sangre del Mesías ya fue derramada para perdonar tus pecados, nuestros pecados.
Esto que dijo Hebreos capítulo 8, lo dijo el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, después que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. Lo mismo. Usted puede leerlo después en Jeremías. Entonces, ¿por qué el nuevo pacto comienza con los llamados evangelios? ¿Por qué no comienza con las cartas de Pablo? ¿Por qué precisamente comienza hablando de los evangelios o buenas nuevas? Porque Yeshua es la garantía del perdón. Cuando el ángel le habla tanto a José como a Miriam, a María, les dice, le pondrás por nombre Yeshua, porque él perdonará salvará a su pueblo de sus pecados. Él es la garantía del perdón. En el tiempo de Yeshua solo estaba presente la casa de Judá, conformada por Judá, Leví y Benjamín. Algunos pocos de las otras tribus que no quisieron seguir al rey Jeroboam de la casa de Israel. La casa de Israel se encontraba entre las naciones, pero también Yeshua dijo esto, importante. Él respondiendo dijo, hablando con la mujer que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella reclama una promesa al hijo de David, pero ella no es de Israel. Ella es de otra nación. Ella es siria y de Fenicia. Tenía las dos nacionalidades, Siria y Fenicia, que están arriba de Israel. Son otros dos países. Y Yeshua les dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas, ¿de qué? De la casa de Israel. Hemos estado viendo un capítulo que ahora sí ya lo prediqué todo. Creo que ya no creo que vuelva a predicar de Juan en quién sabe cuántos años. Juan capítulo 10. Pero ¿se acuerdan que ahí dijo, también tengo, ¿qué cosa? Otras ovejas que no son de este redil, Judá, que no son judías. Ellas no son judías. Aquellas también debo traer. No dice les voy a hacer un redil pagano. No dice les voy a hacer una iglesia gentil. Los debo traer. ¿Para qué? Y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lo que dijo Ezequiel capítulo 37. Cuando envía a sus discípulos a predicar, ¿a dónde los envió? Véalo conmigo. A estos 12, Mateo 10:5, a estos 12 envió Yeshua, Jesús, y les dio instrucciones diciendo, ¿por camino de quién? No vayan. Y en ciudad de samaritanos, no entren. Ahora, no quiere decir que no los iba a mandar allá. Después los va a mandar, pero antes vayan, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que él vino a buscar, ¿para qué? Para confirmar el pacto, para renovar el pacto. Si no los juntaba, aunque sea una parte, no podía renovar el pacto. ¿Se acuerdan esto es rápido, ¿se acuerdan lo que profetizó Caifás, el sumo sacerdote? En todo y su paganidad que tenía, dijo una verdad impresionante. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, de los sacerdotes que estaban reunidos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. O sea que él sí sabía. Ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, por Israel, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. O sea, entonces, ¿de dónde salió? Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Fue una palabra profética lo que salió de su boca. ¿Qué profetizó? Que Yeshua había de morir ¿por quién? Por la nación. ¿Cuál nación? De Israel. Y no solamente por la nación, o sea, en aquel momento Judá,
sino también para congregar en uno, ¿a quién? A los hijos de Dios que estaban dispersos. A esos hijos de Dios. Entonces, Yeshua es el que descendió del cielo y murió por el pecado de Israel. Y vamos a ver qué nos dice la Torá. De ese que se levantaría y tendríamos que mirarlo para alcanzar la vida. Para alcanzar la salvación de la serpiente que te muerde. ¿Y a quién representa la serpiente en la Biblia? ¿Quién es la serpiente que ha mordido? Satanás, el Satán. Pero miren lo que ocurrió. El pueblo se está rebelando, el pueblo está quejándose. El pueblo no le gusta cómo van las cosas. Y los muerden las serpientes. Los mordieron unas serpientes, dice que ardientes. Yo creo que les ardía mucho. Les quemaba el veneno. Y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? De bronce. La que está, ¿no vino la doctora? La que está en el símbolo de la medicina. Ahí está, una serpiente haciendo un palito enredada. Y dice, y la puso sobre un asta, un palo. ¿Ok? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ese que era mordido miraba a la serpiente ¿de qué? De bronce y vivía. ¿Y qué fue lo que dijo el Mesías? Cuando está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo importante en el pueblo de Israel. Le dice en el versículo 13, Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Pues el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a la blasfemia, supuestamente la blasfemia, ¿qué muerte le correspondía al Mesías? Ser apedreado. ¿Y por qué lo pusieron entonces en un árbol clavado en alto? Eso no está en la Biblia. Pero vean cómo todo se cumplió. Él representa aquella serpiente de bronce que los que eran mordidos por la serpiente venenosa miraban y recibían la vida. Vamos a verlo a él, a Yeshua, al Mesías. Él es nuestra salvación. Él es el Salvador. Una vez que Yeshua resucitó, ya estaba pagado con su sangre el pecado. El precio de la desobediencia. Así que resucitó, subió al Padre y unos días después envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es nuestro siguiente tema. Envió el Espíritu Santo y lo envió a colocar, ¿qué cosa? Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, dice el Eterno. Les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en mis mandamientos, en mis preceptos, que los pongan por obra. ¿Cuál era la condición del nuevo pacto? Hebreos capítulo 8. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. ¿A qué vino entonces el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? A escribir la ley del Eterno. ¿En dónde? En nuestros corazones. Cuando se está orando por sus discípulos, despidiéndose prácticamente de ellos, les dijo en Juan capítulo 16, verso 7, pero yo les digo, la verdad les conviene que yo me vaya, él como humano, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré, se los voy a enviar. La otra parte que faltaba para que el pacto se llevara a cabo y se empezara a escribir la Torá en los corazones. Entonces, Yeshua vino a buscar ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí podríamos decir, bueno, pero ahí yo no estoy incluido entonces. Un momento.
¿Se acuerdan qué le dice a sus discípulos cuando se está despidiendo de ellos ya en Hechos capítulo 1? Recibirán poder. Ustedes ya no son enviados ahora solamente a los judíos. Ya no solamente a las ovejas de la casa de Israel. Vamos a ver a dónde los envía. Hechos capítulo 1, verso 8. Un poquito, 10 días antes de que venga el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me serán mártires o testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, que era Judea, judíos. En Judea, también judíos. En Samaria, mitad judíos y mitad hebreos y mitad paganos. ¿Y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Eso incluye México también. Texas también lo incluye. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza desde el capítulo 2 anunciando el sello de la promesa de este pacto, el Espíritu Santo. Desde ahí en adelante se empieza a manifestar en gran manera. Colocando ese Espíritu Santo, ha estado colocando la palabra de Dios en los corazones. Pero una cosa sí le digo, no había ningún gentil el día que vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. O sea que ahí, donde dicen que comenzó la iglesia, con los gentiles, no había gentiles. Ellos no celebraban la fiesta de Pentecostés. Es como hoy en día, las iglesias no celebran Shavuot. No cuentan 50 días desde la Pascua para celebrar la fiesta que nosotros celebramos. Nadie la celebra. Solamente los que estamos instruidos en ello. Entonces, se recibió la promesa en Shavuot, conocido como Pentecostés, y lo que pasó allá en el monte Sinaí fue el primer Pentecostés. Todo sigue concordando. ¿Cómo sabemos entonces que ya el Mesías vino a reunir a las 12 tribus? Ustedes han leído un pasaje muchas veces tal vez, que está en Primera de Pedro. Y escribió 2 cartas. Y les dice en la segunda carta, en la primera carta les hablé también de estas cosas, o sea que era a los mismos. Pero ¿a quiénes les escribe? Vamos a verlo. Pedro, apóstol de Yeshua o de Jesús, a los expatriados de la dispersión, que en ese momento se encontraban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vea todos estos nombres que están aquí y búsquelos en Hechos capítulo 2 y va a ver que esa gente estaba ya en Hechos capítulo 2. Pero, ¿quiénes son los expatriados? Aquí podríamos decir, bueno, eran del pueblo de Israel. Otro, no, yo estoy expatriado, yo no vivo ahorita en mi país. Mejor dejemos que otras versiones nos digan quiénes son los expatriados. Palabra de Dios para todos. Querido pueblo escogido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo a ustedes que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como que se aclara un poco más, pero todavía queda un poquito de laguna. Pero para eso tenemos más. La versión oro, así se llama esta versión. Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí ya cambia la cosa. A los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia. La versión latinoamericana del 95. Es una versión que se usa en la Iglesia Católica. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, ¿a quién dice? A los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ya nos quedó más claro a quién le escribe Pedro sus 2 cartas.
Pero hay una persona importante que es conocida como hermano de sangre de Jesús, de Yeshua. Ese se llama Jacobo, pero aquí lo pusieron como Santiago. Y dice en el capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién? Y del Señor Jesús, Yeshua. ¿A quién escribe? A las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. Salud, shalom. ¿Cómo si nadie sabía dónde estaban esas 10 tribus? Pero ellos saben que ha llegado el tiempo porque entendieron la venida de aquel que vino a renovar el pacto. Y si lo vino a renovar, ellos saben que no nada más es con Judá, es con las 12 tribus de Israel. Así que ahora cuando escriben, le están escribiendo a las 12 tribus esparcidas que están en la dispersión. El eterno Elohim de Israel había hecho una promesa, que los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, los que no nacieron y nunca tuvieron una relación con Israel, un día serían alcanzados. Así que si usted dice, bueno, es que a mí no me cabe ni siquiera, no tengo una seguridad mínima de que yo tenga sangre del pueblo de Israel. Bueno, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque también para usted hay promesas. Cuando está Simeón en el templo, que acaban de presentar a Yeshua, él lo tomó en sus brazos. Y dice en el verso 28 de Lucas 2, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, ya estaba muy anciano, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque me han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Y qué les dice? ¿Y qué dice? Hablando proféticamente, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es la luz del mundo? Yeshua. Entonces él también va a resplandecer, también va a iluminar a todos los que no son de Israel. Pero primero tiene que confirmar el pacto, renovarlo con Israel. Esta es una profecía también que está en Isaías capítulo 9 versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, hablando de Israel. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? Precisamente en Galilea de los gentiles. Había un camino que se llenaría de gloria. ¿Por qué? Porque ahí caminaría Yeshua. ¿Y dice dónde? En Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. Y vean lo que dice, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Los que estaban en tinieblas, los que parece que no había esperanza, la luz del Mesías vino sobre de ellos, porque Yeshua es salvación. Él trajo la salvación. Entonces, la misión de los discípulos y de Pablo es diferente en cierta manera, porque Pedro y los demás fueron a los judíos, al pueblo de Israel que estaba en aquel momento. Pero Pablo es enviado a los que están fuera y que a lo mejor ni saben que son del pueblo del Eterno. Por eso es un poco diferente. En Hechos capítulo 22. No, yo no sé por qué no tengo. Ah, sí, aquí lo tengo, 22:13. Dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, hablando de Ananías cuando fue a abrirle los ojos, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas ¿a quién? Al justo. Y oigas la voz de su boca.
porque serás testigo suyo, ya no nomás, ya no a la casa de Israel, a todos los hombres. Les vas a testificar ¿de qué? De lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. En otras palabras, lava tus pecados. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en el bautismo? Invocar el nombre de quién. Entonces, después de que Pablo fue a predicar a diferentes regiones, llega a donde lo enviaron y hay un conflicto ahí por qué es lo que tienen que guardar los que no son del pueblo de Israel. Y suben a Jerusalén para arreglar este problema. Iban contando las maravillas de lo que habían predicado, lo que había sucedido, y la gente se maravillaba. Y en el capítulo 15, verso 3 de Hechos, ahí está toda la discusión y todo lo que pasó, todo el capítulo 15. Ellos, la iglesia de Antioquía, pues, habiendo sido encaminados, ¿verdad?, por los de Antioquía, por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Y qué estaban haciendo? Donde iban pasando, ¿qué hacían? Contando la conversión ¿de quién? De los que no eran del pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho ¿con quién? Con ellos. Entonces empiezan a contar lo que sucedió. Otros se levantan, no, es que tienen que circuncidarse. Se levanta Pedro y habla. Entonces, después de que Pedro habló, ahora habla el hermano de Yeshua, Jacobo, y dice lo siguiente. En el versículo 14 del capítulo 15, este es Jacobo diciendo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? Cornelio y su familia y los que él juntó, para tomar de ellos pueblo para su nombre. De aquellos también ahora pueden venir. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está ¿qué? Caído. Y repararé, restauraré Hadash, sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quién vino a levantar el tabernáculo? El reino de David que estaba caído. ¿Quién vino a levantarlo? Yeshua. Esta es una profecía que está en el libro de Amós, profeta Amós. Y luego dice, y todos, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y quién más? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién lo dice? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo del profeta Amós. Antes de que eso sucediera, él ya lo había hablado. Antes de que eso ocurriera, el Eterno ya lo había hablado. Entonces, Pablo fue a los no hebreos a anunciarles que su fe en Yeshua les abría las puertas del pueblo de Israel. No de una iglesia diferente, del pueblo de Israel. Entonces, se convertían así en herederos de las mismas promesas que ¿quién? Que el pueblo de Israel con quien el Eterno hizo el pacto. Por eso les dijo este pasaje tan conocido. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, Efesios 2, 11 y 12, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, porque no eran circuncidados, eran llamados incircuncisos o incircuncisión. ¿Por quiénes? Por la llamada circuncisión, por los judíos. En aquel tiempo, cuando estaban sin el Mesías, en aquel tiempo estaban sin Mesías, sin Cristo, alejados ¿de dónde? De la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. ¿Y qué más? Eso es sin Cristo, sin el Mesías. Pero, en el Mesías, nomás nos brincamos al verso 19. Pero en el Mesías, la condición cambia. Así que
ya no son extranjeros ni arrimados, sino que son conciudadanos ¿de quién? De los santos, ciudadanos de Israel, para que me entienda, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Pablo y los discípulos acordaron por medio del Espíritu Santo que solamente 4 cosas les iban a pedir a los que vinieran llegando a las congregaciones. ¿Por qué? Porque era lo mínimo que se requiere para tener comunión y que no haya desacuerdos. ¿Cuáles 4 cosas? Regresamos a Hechos 15, verso 20. Sino que se les escriba a los que vienen del pueblo que no es de Israel. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿De qué más? Primera cosa, de los ídolos. 2, de la fornicación. 3, de comer animales ahogados y de comer sangre. Pero ahí regularmente termina toda explicación de los pastores. Sin embargo, el verso 21 es demasiado importante. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿En dónde? No había iglesias. No había iglesias. Entonces, persona que quería escuchar la palabra de Dios, ¿a dónde iba? ¿Y qué iba a escuchar? Iba a empezar con 4 mandamientos. ¿Pero qué iba a escuchar cada semana? La Torah, los demás mandamientos. ¿Ok? Y porque estaban predicando. Cuando dice Moisés, no es que iban a poner allá un Moisés y te estoy hablando de Moisés. No, lo que escribió Moisés. Porque ese Moisés es leído cada día de reposo. ¿En dónde? En las sinagogas. Y ahí aprenderían lo demás. Entonces, nadie puede decir que está en pacto con el Dios eterno si está fuera de lo que el Eterno ha ordenado y establecido como pacto. Tristemente, hay mucho engaño acerca de esto. Vamos a terminar. Entonces, ¿qué es el llamado Nuevo Testamento? ¿Qué es? ¿Qué es el nuevo pacto? Es la confirmación del cumplimiento de las promesas del Todopoderoso. El nuevo pacto o el pacto renovado solo nos confirma todo lo que el Padre Eterno prometió. Y si le quitamos el Antiguo Testamento, ya no hay nada que confirme que está cumpliendo lo que el Eterno había prometido. Y si al Antiguo Testamento le quitamos el Nuevo Testamento, también nos quedamos sin la confirmación. Entonces, eso nos tiene que enseñar que no podemos ignorar ninguno de los dos como algunos grupos lo hacen. Tenemos que caminar en los dos. Tenemos que leer los dos. Tenemos que vivir en lo que aquí se enseña. ¿Podríamos entonces abolir el Antiguo Testamento? ¿Ya no sirve? No. ¿Podríamos abolir el Nuevo Testamento? No, pues ese no tiene nada de nuevo. Tampoco. Es la confirmación de las promesas y la restauración del Dios eterno. Eliminar o negar uno de los dos pactos sería negar la eficacia de la verdad de la palabra del Eterno. Sería negar que la palabra del Eterno es viva y eficaz, como dice Hebreos. Eso es lo único que estaríamos haciendo. Entonces, aquellos que solamente toman uno de los dos testamentos y dicen el otro no sirve, están negando la eficacia de la palabra del Eterno. No caigamos en ese error. No caigamos en el error de negar a Yeshua como fiador del nuevo pacto. Que ese pacto fue anunciado en Jeremías. Ahora, si no se selló con la sangre del Mesías ese nuevo pacto, entonces, ¿cuándo se hizo? No hay manera de probarlo. La única es ahí, cuando le dice a sus discípulos,
Esta es la sangre del nuevo pacto. Por supuesto, esa noche no se sacó sangre. Fue cuando amanece, lo llevan a la cruz y le sacan toda su sangre. Lo clavaron. Le clavaron una lanza en su costado, le dieron de latigazos, le pusieron una corona de espinas y se la clavaron en su cabeza. Se desangró por completo. Y con esa sangre se selló, se llevó a cabo el nuevo pacto. Entonces, ¿ha faltado Elohim a su palabra? No, Él la ha cumplido. Entonces, volvamos a las Sagradas Escrituras, volvamos a leerlo, toda la Biblia, con una visión renovada, fresca, sabiendo que el Eterno solo es el que cumple las promesas que dijo desde tiempo antiguo, las está cumpliendo y hoy día las estamos viendo. No tenemos por qué negar la eficacia de la palabra. Dejemos atrás las enseñanzas de la tradición. El nuevo pacto o Nuevo Testamento es la confirmación de la fidelidad y la misericordia del Padre eterno. Eso es el nuevo pacto. Y yo le invito a usted, entre en ese nuevo pacto. Entremos en ese nuevo pacto. Vivamos en ese pacto renovado. Sin olvidarnos que es la confirmación del llamado antiguo pacto. Padre, gracias por toda tu bondad y misericordia. Gracias porque por medio de Yeshua llevaste a cabo la confirmación del pacto renovado. Y lo hiciste con 12 de los discípulos que representan a tu pueblo Israel. Pero no nada más con ellos. Tú dijiste que tenías otras ovejas que no eran hebreas, pero que escucharían tu voz y que te seguirían. Y que tú tienes un redil donde se guardan las ovejas para ellos ahí. Y que tú serías el único pastor. Gracias, porque no es nuestro pastor un rabino de Jerusalén, no es nuestro pastor un rabino de Roma, no es nuestro pastor un rabino de Chicago. No, eres tú, Yeshua, el Mesías. Tú eres y tú eres el que hizo, el que llevó a cabo, el que hizo posible el nuevo pacto. Gracias. Gracias por tu sangre, gracias por tu vida, gracias por lo que hiciste por nosotros, porque tú fuiste levantado en alto y al mirar a ti es que tenemos vida. Y la mordedura de la serpiente queda. El veneno de la serpiente, el Satanás, queda sin efecto. Gracias por perdonarnos una y otra vez de nuestros pecados. Gracias por hacer de nosotros personas que quieren buscar tu presencia. En el nombre bendito del Mesías Yeshua, te damos gloria y honor a ti y te decimos gracias, porque esa es nuestra gratitud. Gracias por el pacto renovado y gracias por el pacto que se llevó en el monte Sinaí. Bendito sea tu nombre. Amén, eterno Dios. Amén.